Bueno, pues como sabe usted, esta semana, para ser precisa, el día 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha en la que se recuerdan las luchas por reivindicar los derechos de las mujeres, sus conquistas, pero también por los desafíos pendientes. Esta tarde me acompaña María Elena Esparza Guevara. Ella es presidenta de Hola Violeta AC y también consejera en género del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. María Elena, gracias por acompañarnos. Y fíjate que en anticipación a esta entrevista también recibíamos información sobre un tema del que poco se habla y es el de la violencia psicológica. Que para muchos se habla de otro tipo de feminicidio. ¿Cuál es la estadística? ¿Cuál es la situación? Muchas gracias, Gabriela, a ti por el espacio. Buenas tardes. Y sí, tienes razón, hablamos mucho menos de la violencia psicológica, quizá porque es menos evidente a la vista que la violencia física, por ejemplo, que nos deja marcas, ¿no? que cualquier otra persona puede ver o que intentamos maquillar. En cambio, la violencia psicológica pues puede estar ahí y nadie se da cuenta hasta que es muy tarde. Fíjate que los datos son muy reveladores de la situación en la que nos encontramos, no solo en México. Te doy el de México, sí. 51.6% de las mujeres mexicanas sufren violencia psicológica o emocional, pero es un problema que tú sabes muy bien, está explicado a escala global, incluso por ONU Mujeres, que afirma que 1/3 de las mujeres en todo el mundo sufrirán violencia psicológica en su vida. Incluso en países que podríamos pensar que son más desarrollados, como Estados Unidos, el porcentaje en realidad está muy cerca, 48.4% de las mujeres lo sufren, y hay otros ejemplos. Costa Rica, por ejemplo, tiene un porcentaje altísimo de incidencia de este tipo de violencia, que es 73%. ¿Qué constituye la violencia psicológica específicamente? Sí, cuando hablamos de violencia psicológica nos referimos a actitudes que tienen que ver con el control, con la humillación, con las burlas. Tenemos una herramienta de referencia que es muy útil y yo recomiendo a todas conocer, se llama Violentómetro, lo desarrolló el Instituto Politécnico Nacional y tal cual es como un termómetro que nos muestra, digamos, los rangos de violencia desde la más sutil. Ojo, aquí es importante precisar, no estamos hablando de la menos peligrosa o la menos mala, simplemente de la más sutil hasta ya los grados extremos que pues obviamente concluyen el feminicidio. Entonces hablamos de bromas hirientes, de chantajes, incluso la ley del hielo, ¿no? Que a veces podría parecer como, bueno, es normal en la pareja, no. Hacerle ley del hielo ya es una forma de violencia emocional. Los celos, sin duda, que con frecuencia se disfrazan de protección. Y esto es importante decirlo porque desde el sistema patriarcal pues se normalizan ciertas conductas y una de ellas, una de las claves es celar, ¿no? Celar, te celo porque me importas, quiero saber en dónde estás porque me interesas. Entonces, cosas tan cotidianas que pueden ser como mándame tu ubicación o mándame una foto de con quiénes estás, las descalificaciones, hacer sentir culpa, que Gabriela, esto es algo central porque ahí empieza, digamos, el caldo de cultivo por el cual después las mujeres no están listas, han sido tan desarmadas emocionalmente que no están listas para denunciar y reportar la violencia, porque el agresor les hace sentir que es su culpa. María Elena, ¿cuánto se ha investigado? ¿En qué tipo de circuito se da? O estás, ahora que mencionas la pareja, pero estoy tratando de abrirlo a otro tipo de circuitos en donde ustedes hayan estudiado ese tipo de violencia psicológica. Sí, la violencia psicológica se presenta en todos los ámbitos de la interacción social. La podemos encontrar en el entorno laboral, la podemos encontrar incluso en algo tan simple y tan diario como ir en el transporte público, ¿no? Y recibir una agresión. Violencia verbal forma parte de la violencia psicológica y aunque está presente en todas las, digamos, las esferas de la vida social, sí hay que decir que el lugar en el que más se presenta o el espacio en el que más se presenta es en el ámbito familiar. Hay un dato muy interesante del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que tiene una línea de atención para las mujeres en este país y está abierta, de hecho recibimos muchas llamadas de América Latina e incluso de España, que nos revela que en 8 de cada 10 casos el agresor de una mujer es un varón que además está en su entorno familiar. Estamos hablando de la pareja o expareja, el padre, el abuelo, se presenta muchísimo en el caso de niñas y adolescentes, por ejemplo,
Y sí, ya en otros espacios pues sí puede estar, por ejemplo, el jefe como violentador. Casi siempre se establecen relaciones donde hay desigualdad de poder como, digamos, base de las agresiones. María Elena, una pregunta quizá peculiar, pero necesaria. ¿Contribuyen las mujeres también a esa misma violencia psicológica, violencia entre mujeres emocional? Sin duda, contribuimos todas y todos, y esto es importantísimo. Qué bueno que lo mencionas, Gabriela, porque a veces parece que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de un problema que es de las mujeres y que tienen que resolver las mujeres. Y no, es un problema social que está, pues sí, relacionado con todas las normas culturales que aceptamos, que asumimos como válidas, y una parte de ellas se perpetúa a través de la educación y de la crianza. Entonces, sí, nosotras lamentablemente también somos replicadoras de estas mismas estructuras de agresión y no solo víctimas, ¿no? Podemos ser quienes violentan, quienes agreden, no solo a otras, también a otros, porque también hay hombres que son víctimas de este tipo de violencia. Por supuesto. Gracias por esta radiografía tan importante, pues, para marcar las cosas sobre las cuales hay que trabajar como sociedades. María Elena Esparza Guevara, ella es presidenta de la Asociación Civil Hola Violeta y consejera del Consejo Ciudadano de la Capital Mexicana. Gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.